Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. Son las 6 de la mañana de este lunes, 6:18 minutos de este lunes, 25 de noviembre del 2024, y vamos de una vez a conversar sobre uno de los temas del momento. Tiene que ver con el ICETEX. El gobierno finalmente destapó sus cartas. Lo venía haciendo de manera soterrada y ya este fin de semana puso toda la carne en el asador. A través del ministro de Educación, por supuesto con el respaldo del presidente Petro y con los mensajes para contestar a contradictores de la idea. El ministro de Educación, Daniel Rojas, escribió un mensaje a través de su cuenta en Twitter a los deudores del ICETEX. Les dice: no queremos más jóvenes endeudados hasta el cuello al punto de pasar por encima de su dignidad a costa de su propia salud mental. La deuda no es la salida. En coherencia con el programa de gobierno, dice el ministro de Educación, alistamos un proyecto de ley para buscar convertir al ICETEX en banca de primer piso. Será la banca del saber. No será el presupuesto nacional la fuente de recursos para acceder al crédito estudiantil, crédito que la banca del saber debe expandir hasta la primera empresa cooperativa de las y los egresados. Será el ahorro del público la fuente de financiación, dice el ministro de Educación. De inmediato se desató una ola de reacciones a propósito de lo que está haciendo el gobierno o pretende hacer con el ICETEX. El exministro de Educación de este gobierno, que fue el primer ministro de Educación de este gobierno, Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud también, escribió: para que los estudiantes no se endeuden, vamos a crear un banco de primer piso, dice el ministro de Educación. Se la puso difícil a las bodegas, tremendo susto, dice Alejandro Gaviria. La exministra de Agricultura de este gobierno, fue la primera ministra de este gobierno en Agricultura, Cecilia López Montaño, escribió: ¿no que el ICETEX no es de Mineducación? Y quien lo negó como parte de su sector ayer, ahora dice que quiere convertirlo en un banco de primer piso. Si la deuda no es salida, ¿para qué ese banco? Y mientras tanto, ¿qué pasa con los estudiantes de hoy? El analista económico Salomón Kalmanovitz, columnista del diario El Espectador, escribió así de sencillo: Daniel Rojas, banquero. Y así por el estilo, las reacciones. Dice el exministro de Educación Alejandro Gaviria: esta propuesta lo que pretende es la destrucción de la universidad privada. No vamos a dejar que los estudiantes se endeuden, dicen primero. Paso seguido, anuncia que le van a quitar el presupuesto público al ICETEX y lo convertirán en un banco. Una mezcla de confusión, dice Alejandro Gaviria. Y por supuesto, Kelly, reacciones también del propio gobierno a lo que soltó Daniel Rojas, encabezadas por el presidente Petro, ¿no? Sí, fíjese que precisamente le contesta el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X o Twitter al exministro de Salud Alejandro Gaviria, porque ponía Gaviria que esta propuesta lo que pretende es la destrucción de la universidad privada. No vamos a dejar que los estudiantes se endeuden, dice primero. Paso seguido anuncia que le van a quitar el presupuesto público al ICETEX y lo convertirán en un banco. Una mezcla de confusión. Y a ese trino que pone Alejandro Gaviria, contéstale el presidente Gustavo Petro y pone: por eso, Alejandro, no pudiste ser ministro de Educación del gobierno del cambio. El pueblo tiene derecho a saber, su juventud tiene derecho a educarse con calidad. No es la educación pobre para los pobres, es la mejor educación para los pobres. Universidad para los hijos del campesino o del obrero urbano, para los hijos de la mujer trabajadora. Y pone otro trino el presidente Gustavo Petro con la noticia de que se buscará a través del Ministerio de Educación convertir el ICETEX en un banco tradicional. Dice el trino: un banco tradicional, el ahorro del público será la fuente de financiación, y coge ese trino el presidente Petro y pone: en un banco tradicional no, en una banca digital del saber y del estudiante. Bueno, ahí está puesto ya sobre la mesa lo que el gobierno piensa hacer con el ICETEX. Había sospechas, lo habíamos mencionado la semana pasada, pero quedó todo en evidencia este fin de semana. Vamos a escuchar a quienes saben del tema, a quienes lo han manejado, lo han tratado y han tenido que gestionarlo, como por ejemplo el exministro de Estado, exministro de Educación, exministro de Salud, exdirector del Instituto de Seguros Sociales, dirigente político y analista de temas nacionales, Jaime Arias Ramírez. Doctor Arias, bienvenido a Radio Red, una mirada diferente. Gracias por comenzar el lunes con nosotros. Buen día. Buen día, Juan Manuel. Muchas gracias.
¿Es buena idea lo que plantea hacer el gobierno? ¿Es verdad que el ICETEX ya es un banco y que ahora obviamente lo que quiere es corroborarse esa vocación, según el gobierno? Bueno, no es una idea totalmente improvisada, que es fruto del temor que le causó al ministro de Educación la reacción tan grande que ha habido cuando se anunció que el instituto estaría desfinanciado. Entonces se les ocurrió de la noche a la mañana que esto se iba a convertir en un banco comercial de primer piso, sin que medie ningún estudio, ningún análisis para convertir al ICETEX en banco. El ICETEX es un banco de segundo piso, que solamente el 30% de sus créditos se alimentan del presupuesto nacional y ahora se lo cortan. El gobierno del doctor Petro, desde la campaña presidencial y luego en los primeros 2 años, ha venido con esa idea de que el ICETEX desaparezca. No sé por qué razón, porque el ICETEX tiene 70 años de servicio. 5 millones de colombianos se han beneficiado con los créditos de ICETEX y en ese momento pues hay cerca de 900,000 estudiantes. No, esa idea es completamente improvisada, dislocada, no tiene sentido. ¿Cómo va un banco nuevo a competir con los demás bancos? ¿Cómo va ese banco a prestar como hoy, al IPC más 2 puntos? Eso es imposible, es una locura. Ahora, doctor Arias, ¿hasta qué punto puede esta idea y esta crisis del ICETEX afectar también a la educación privada, como lo ha dicho Alejandro Gaviria? Porque el gobierno ha venido sosteniendo en los últimos días que los créditos del ICETEX en última se destinan para que los estudiantes accedan a la universidad privada. Y ya se ha sabido que el gobierno quiere más bien privilegiar la educación pública y lo privado parece que no le gusta de a mucho. ¿Puede esto en últimas, en efecto, afectar a la educación privada? Totalmente. Es que realmente las medidas contra ICETEX las presenta el gobierno es como una forma de ahorcar la educación universitaria privada. Pero al respecto hay que decir lo siguiente: la mitad de los estudiantes universitarios hoy están en universidades privadas, no son los ricos. Hay unas cuantas universidades de élite. Los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 son el 80 o 90% de los que asisten a las universidades privadas, porque entre otras cosas, lograr un cupo en la universidad pública es muy difícil. Los estudiantes que vienen de los colegios de élite vienen mejor preparados y son los primeros en ser admitidos en las universidades públicas. Los demás van a las universidades privadas, pero estas universidades privadas son de la misma calidad que las públicas. De hecho, el Ministerio de Educación ha acreditado a muchas de las privadas, lo mismo que a las públicas. No, el gobierno lo que está buscando realmente es coartar a las universidades privadas, es mantener una educación pública, pero ha fracasado. Por ejemplo, en los 500,000 cupos que anunció gratuitos, apenas llevan 60,000 y ya el gobierno va en más de la mitad de su camino. Las universidades públicas tienen graves problemas de orden económico, de manera que tampoco pueden absorber a 500,000 estudiantes. Todo esto es fruto, repito, de la improvisación, de la ideología puesta al servicio de los ministerios, y no vamos para ningún lugar con esto. Doctor Arias, pareciera que una de las figuras que más ahoga a los estudiantes es la de la capitalización de intereses, es solo uno. Al cambiar, según la propuesta de gobierno, de que no sea el presupuesto nacional la fuente de financiación o de recursos, sino el ahorro público, ¿en qué cambia un préstamo para un estudiante? En algo, igual usted lo acaba de decir, tendrán que seguir cobrando los intereses, el IPC y ta. ¿Eso se vislumbra en ese proyecto? ¿Habría algún cambio en ese sentido como para evitar que los estudiantes se sigan ahogando? No, es que el proyecto está totalmente improvisado, ahí no hay nada nuevo. Pero no, si se crea un banco que tendrá que competir con los demás bancos, es un banco comercial, entonces no puede condonar intereses. Los bancos comerciales no condonan los intereses ni el capital. Eso sería mucho más grave que lo que ocurre hoy. Hoy, por lo menos, una buena cantidad de los estudiantes que tienen crédito se les condonan los intereses, cerca de 200,000 estudiantes. ¿Cómo? Porque hay un aporte del sector público, del presupuesto nacional, que permite eso. En bancos comerciales eso no es posible.
Doctor Arias, muchas gracias por comenzar esta mañana de lunes con nosotros aquí en Radio Red. Gracias por sus opiniones. Es usted muy amable. Gracias, Juan Manuel, muy amable. Muy amable. Que esté muy bien. Jaime Arias Ramírez, exministro de Estado, exministro de Educación. Dice él, es una locura convertir al ICETEX en un banco. Esta es una idea totalmente improvisada. 5 millones de colombianos se han beneficiado del ICETEX. Dice, ¿cómo va un banco nuevo a competir con los otros bancos? Lo que se ve es que el gobierno quiere ahorcar a la educación privada. El gobierno quiere coartar a las universidades privadas y todo es fruto de la ideología puesta al servicio de los ministerios. El canal RCN habló con estudiantes, habló con personas que opinan sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, José David Urrego, estudiante de la Universidad Distrital, explica qué es esto que está pasando con el ICETEX y la propuesta del ministro de Educación. Esto, hay que decirlo, es responsabilidad de los dos, es responsabilidad directa del gobierno nacional. Si el gobierno nacional debe tener claro qué es lo que quiere hacer, debe tener un rumbo, debe dejarse de lavarse las manos y sobre todo debe ser claro en qué es lo que quiere. El ministro, pues, debe abrir el diálogo, sí, de dejar pues esa burla, esas formas tan a la defensiva que tiene con el estudiantado, con los diferentes sectores, e igual manera el ministro Ricardo, y que sean claros. Es el estudiante José David Urrego de la Universidad Distrital. Otro estudiante, Juan Esteban Cruz de la Universidad Libre, dijo que el gobierno nunca ha sido claro sobre de dónde, sobre el origen de los recursos para financiar el ICETEX. En este momento estamos bajo, digamos, unas catástrofes naturales, tenemos un déficit fiscal, pero esa debería haber sido la respuesta y en específico no fue. La respuesta de ellos fue supremamente evasiva, pensando que entonces el estudiante tenía que entonces hacer una comparación con la NASA, con el ministro y que el ICETEX no hace parte de la cartera del Ministerio de Educación. Es Juan Esteban Cruz, estudiante también. Y el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también opina sobre esta crisis del ICETEX. Hoy el gobierno nacional saca de la manga una propuesta respecto de la cual no sabíamos absolutamente nada, absolutamente improvisada, una propuesta que se denomina un nuevo banco, el Banco del Saber. Y según eso, ICETEX se transformaría en una banca de primer piso, es decir, como un banco, como cualquiera de las otras instituciones financieras en el sistema financiero colombiano, que va a captar recursos del ahorro de los colombianos y va a prestarle a los jóvenes, a los estudiantes, para acceder a la educación superior. Varios temas. Primero, el proyecto no existe. No deja de ser meramente una charlatanería en este momento. Seguramente habrá que estructurarlo y eso se demora. Segundo, tiene que transitar por el Congreso de la República y eso se demora seguramente aún más. Es decir, estamos hablando de varios años para que esto realmente entre en ejecución. Eso sí entra en ejecución. Mientras tanto, ¿qué le va a pasar a estas 260.000 familias de colombianos? Es el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Pues bien, ahí está ese tema puesto sobre la mesa de la opinión pública colombiana. ¿Qué va a pasar con el ICETEX? Finalmente, lo que era una sospecha se destapó este fin de semana cuando ya el ministro de Educación, el muy educado ministro de Educación, lo ha planteado de frente, que quieren convertir ya el ICETEX en un banco. Vamos a ver entonces si se cumplen los tiempos y se puede sacar adelante esta propuesta. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que acaba de decir el doctor Arias aquí en Radio Red, Juan Manuel. Faltan muchas cosas, sí pareciera que está muy improvisado. Esa pregunta que yo le hice me la han hecho varios estudiantes a través de las redes sociales. ¿En qué cambia? Porque ya no es el presupuesto nacional, sino los recursos públicos, el ahorro público, el que le va a prestar la plata para que los estudiantes se puedan financiar. ¿Qué les cambia a ellos en la metodología al final? Los intereses igual, tienen que seguir cobrándoselos porque igual es un banco, prácticamente. ¿Cómo les van a manejar a futuro si se cuelgan los intereses? Y creo que lo único que él nos aclaró, también porque dice que es improvisado, es que los bancos públicos privados no pueden condonar intereses, les tocaría pagarlos día a día o en el momento que terminen las carreras. Sí me siguen quedando dudas y a ver qué dicen los propios estudiantes, porque muchas de las quejas infundadas son en ese sentido, de que terminan de estudiar, la gran mayoría no cuenta con la posibilidad de tener un empleo para empezar ya a pagar sus cuotas luego de que termine su estudio, sino que por el contrario se cuelgan.
Y es ahí donde viene el dolor de cabeza, que tienen que pasar hasta 15, 20 años trabajando para poder pagar los altos costos que le genera un préstamo inicial, pero por cuenta de los intereses, por supuesto, no lo pueden pagar. Bueno, ahí está entonces, es el tema del momento en Colombia, la crisis del ICETEX. Y esa es la pregunta de hoy a los oyentes de Radio Red, una mirada diferente. ¿A usted le afecta? ¿Le afecta a usted o a alguien de su familia la crisis del ICETEX? ¿Le afecta a usted o a alguien de su familia la crisis del ICETEX? Nos pueden empezar a responder. 323-225-7925 es nuestro número de WhatsApp, al igual que en Twitter e Instagram, en @RadioRedCo. Es un tema que tiene que ver con el bolsillo de la gente, un tema de la vida cotidiana. 6:34.